viendo en los videos anteriores, estamos leyendo el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 39, un texto o pasaje que conocemos con el nombre de Felipe y el etíope eunuco. Felipe, uno de los diáconos de la primera iglesia, es enviado por un ángel por el camino del sur que va hacia Egipto, hacia Etiopía justamente, y en ese ponerse en camino el Espíritu Santo le propone caminar junto al carruaje de un alto funcionario etíope. Ya habíamos mirado en general esto en texto en el video anterior, ahora vamos a entrar en algunos detalles. Interesante destacar la propuesta del Espíritu Santo, caminar junto a la carroza de aquel hombre. Podríamos decir, estar al lado, estar accesible, en escucha. Como lo hizo Jesús en Emaús, podríamos pensar, como nos presentaba el mismo Lucas al final de su evangelio. La misma actitud del discípulo es la misma actitud que tenía antes el maestro. Solo de esta manera estuvo Felipe atento para poder escuchar lo que este hombre leía. Y por eso allí entonces se pudo dar el diálogo. Un diálogo abierto, sin prejuicios. Un diálogo de quien no quiere imponer, sino justamente que quiere ayudar a comprender algo que es parte de la vida del otro. El estar, podríamos decir, al alcance de la mano, hace que el extranjero le pregunte a este hombre judío que camina a su lado sobre el texto que venía leyendo con piedad, pero que también había provocado, podríamos decir, su curiosidad. Curiosidad de comprensión, de saber de quién estaba hablando. Justamente, él le dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo? O sea, del mismo profeta, de algún otro. Allí en el versículo 34 nos encontramos con esta pregunta. Esta primera pregunta podría ocurrírsele a la mayoría de las personas. De hecho, ha sido una gran discusión entre los rabinos y los estudiosos del pueblo de Israel y también entre los estudiosos cristianos, a quien hace referencia este siervo sufriente de Isaías. El mismo profeta, Israel, algún otro profeta, algún chivo expiatorio, el Mesías. Muchos han debatido, muchos no se han puesto de acuerdo, aún hoy muchos discuten. Pero para el cristianismo esto tiene una respuesta muy clara. El eunuco estaba confundido, su fe era la fe judía y no llegaba a comprender y entender del todo qué podría significar aquello. Pero el Espíritu Santo había llevado a Felipe porque tenía la sabiduría para poder responder a estas preguntas. Antes de llegar a eso, claramente sabemos que la respuesta era Jesús. Podríamos preguntarnos a qué responde Jesús. ¿Cuál es el texto que venía leyendo el eunuco? El autor del libro de los Hechos nos dice claramente cuál es ese texto. Isaías 53, 7, 8. Es par de versículos, parte del cuarto cántico o poema del siervo sufriente, como se lo conoce. Son 4 que aparecen en el libro del segundo Isaías, profeta que escribe en el medio del destierro de Babilonia, allá por mediados del siglo VI a.C., y que añade al libro original del, podríamos decir, profeta Isaías original del siglo VIII a.C., los capítulos 40 al 55, del que hoy conocemos como libro de Isaías. Estos capítulos del 40 al 55 son los llamados
o el llamado Libro de la Consolación, justamente por las palabras con las que comienza toda esta parte en el capítulo 40. Los cánticos son bellas y profundas reflexiones que ofrecen al pueblo un modelo para ayudarle a descubrir en la figura doliente del siervo de Dios la historia presente. Este siervo anunciará la salvación, será luz para las naciones, se ofrecerá a él mismo a la muerte para salvar a todos y finalmente va a ser glorificado por Dios. Esto es lo que tenía leyendo este hombre que volvía de la peregrinación a Jerusalén. Y entonces le da el pie a Felipe, quien comenzando desde este texto específico de la Escritura, le anuncia el Evangelio de Jesús, lo que encontramos en el versículo 35. Felipe le podría haber proclamado el Evangelio empezando por cualquier otro texto, sin embargo, estos versículos le proveen a él un comienzo muy bueno, particularmente muy bueno, para evangelizar. Como decíamos, el texto que leía el eunuco era del profeta Isaías. Sin embargo, tenemos que hacer una salvedad. La mayoría de los cristianos y también de los judíos, o muchos de los judíos de aquella época, que no hablaban el hebreo, o mejor dicho, el hebreo era un idioma que cotidianamente no se hablaba de hacía 200 años, pero que no lo conocían, no lo sabían, normalmente leían la Biblia en otro idioma, en el idioma en el que muchos hablaban o en el que de alguna u otra manera la gran mayoría podía llegar a entender algo, que era el idioma griego, el idioma, podríamos decir, internacional. Por lo tanto, normalmente se leía, y así encontramos entre los cristianos, una traducción, o mejor dicho, una versión de la Biblia que se conoce justamente con el nombre de los 70. Estaba escrita en griego y fue hecha en África, más específicamente en Alejandría, al norte de Egipto, y por eso podemos suponer también cercana al etíope también. Por eso, cuando nosotros vayamos, cosa que los comprometo a hacer, vayamos al texto de Isaías, a nuestras Biblias, nos vamos a encontrar que hay algunas diferencias y detalles. Nuestras Biblias modernas normalmente traducen todos los textos del Antiguo Testamento de lo que se conocería como la versión hebrea, la versión hebrea, la versión masorética sería el nombre más técnico, y desde allí entonces todas nuestras Biblias traducen todos los libros del Antiguo Testamento, por lo menos aquellos que están en hebreo. Pero la versión del texto que explícitamente aparece en el libro de los Hechos no hace referencia a ese texto, como decíamos, sino al del libro de los 70. Y por lo tanto allí vamos a tener alguna diferencia que vamos a mirar ahora. Son dos versículos, tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia de los 70, los citados. El primer versículo coincide claramente, en uno habla de cordero, en otro de oveja, pero no es una diferencia importante. En ambos se dice que son llevados al matadero, como oveja muda, sin quejarse, como ante quien lo va a alquilar. En esto coinciden ambos textos, y lógicamente podemos entender la referencia a Jesús, que anuncia Felipe. El segundo versículo es el que difiere un poco. Mientras que nosotros podríamos leer en nuestras Biblias algo más o menos así: fue detenido y juzgado injustamente, ¿y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra y golpeado por nuestras rebeldías. Sin embargo, el eunuco leía: en su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia?
ya que su vida es arrancada de la tierra. Como podemos ver, aunque hay un criterio más o menos común en este último versículo, hay alguna diferencia importante en los acentos y tal vez en un texto que la misma historia, sobre todo de la exégesis o de la interpretación del pueblo de Israel, nos presenta que ha tenido varias variantes y podemos decir una historia un poco compleja. De hecho, es un texto que en el culto sinagogal, en la lectura de la sinagoga, durante algunos siglos o durante algún tiempo, en la época medieval, fue sacado. El texto hace referencia justamente a esta descendencia, literalmente podríamos decir ver la luz o será la luz, o dará a luz, esta dimensión de algo que será la luz para los demás o verá la luz para los demás, dará luz a los demás. Es una referencia que no aparece en el texto hebreo, que como vimos aparece con esta dimensión de descendencia en 70, por lo menos en nuestras traducciones, y de alguna manera en Israel, en la religión judía, en aquel momento de comprensión más bien colectiva del Mesías, o sea, el mismo pueblo de Israel es el siervo sufriente, fue como dejada de lado este texto, este versículo. Por lo tanto, como podemos ver, tiene una historia un poco difícil. Sin embargo, para los cristianos enseguida significó y enseguida fue comprendido Jesús desde la misión, desde la profecía del siervo sufriente. Por eso podemos afirmar claramente que desde el primer momento, como lo demuestra el texto que hoy leemos y también algunos evangelios, la figura del siervo sufriente fue la figura del futuro Mesías y por tanto la figura de Jesús de Nazaret. La catequesis, esta fue la catequesis que Felipe dio al eunuco. Vaya a saber por cuántos kilómetros de viaje. El texto parecía decirnos que fue solo unos momentos, pero posiblemente llevó muchos kilómetros de viaje, tantos que no fue fácil encontrar el agua, ya en zona más desértica, y lógicamente ya se había hablado del bautismo. En el texto, o continuando con el texto, podemos decir que la mayoría de las traducciones omiten el versículo 37. No se encuentran los manuscritos más fiables y aparentemente un escriba más tarde se preocupó porque no habría una confesión de fe del eunuco y añadió entonces allí, si crees de todo corazón puedes bautizarte, y el eunuco que contesta creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero en los manuscritos más antiguos esto no aparece. Allí manda parar el carro entonces y al encontrar el agua bajan. Lógicamente dice que se hace el bautismo. La palabra bautizo en griego significa una inmersión, y enseguida de esto el Espíritu arrebata a Felipe, quien ha cumplido su tarea y no hay tiempo a disfrutarla. El Evangelio en el libro de los Hechos parece tener que extenderse a toda prisa. Y de hecho, este ser arrebatado de Felipe podría hasta sonarnos al oído parecido a aquel arrebato de Elías al cielo de 2 Reyes 2:11. Al desaparecer ante los ojos del eunuco, como pasó ante los ojos de los discípulos de Maús con Jesús, el etíope debe seguir su camino. Pero ahora es un camino gozoso. Se le ha dado una oportunidad que antes se le había negado. En Jerusalén no había podido participar plenamente en su comunidad de fe. El bautismo ahora lo incorpora con todas las posibilidades en esta nueva fe, y que esto le produce una gran alegría.
El Nuevo Testamento no nos dice nada más del eunuco. San Ireneo y Eusebio, siglo posterior, nos relatan que el eunuco se hizo misionero en Etiopía y allí hizo un testimonio más que activo. No podemos confirmarlo, pero sí sabemos que siglo II, siglo III, el norte de África fue el gran semillero de la fe cristiana. Por lo tanto, podemos comprender y entender por qué tan temprano llegó la fe de Cristo allí. Para terminar, quisiera compartirles mínimamente un extracto de una homilía del Papa Francisco, solamente el esquema. Dice que Francisco en 2014 dice que el texto nos presenta 3 pasos de la evangelización. El primero es la docilidad, que encontramos a Felipe para dejarse llevar por el Espíritu Santo, aunque él ya estaba evangelizando, pero se dejó llevar por el Espíritu Santo. El segundo es el diálogo, un diálogo que parte del otro, no desde lo que yo quiero decir, sino de lo que el otro necesita, de lo que el otro está viendo desde la vida del otro, que estás leyendo, le dice Felipe. Por último, dice, lo tercero, el final, es Dios estaba en el proceso de esta evangelización. ¿Por qué? Porque llenó de alegría el corazón del eunuco y porque Felipe no siguió regocijándose en su tarea pastoral, sino que desapareció de allí. Y allí entonces, de alguna manera, siguió con su tarea, no relamiéndose en sus éxitos, sino justamente dejando para Dios lo que correspondía. Y termina el Papa diciendo así: he aquí la moraleja. Ese hombre que venía de lejos no tenía mucha cultura. Leía la Biblia porque se le enseñó en la sinagoga, pero tenía buena voluntad y sintió después la alegría de la gracia, de esta gracia que es gratis, que no se puede comprar porque no se vende, se da. Y precisamente con esta alegría ese hombre incapaz de generar, porque era eunuco, lleva en sí la semilla de vida a su pueblo y genera un pueblo de cristianos.